¿La ortodoncia de autoligado es solo marketing? ¿O realmente tiene mejor biomecánica y acorta los tiempos de tratamiento? No es solamente marketing. Es en parte cierto, pero no totalmente, ya que los brackets de autoligado sí tratan de acortar el tiempo, ya que tiene una buena biomecánica que un bracket convencional. Ese va a ser nuestro tema de hoy, ortodoncia de autoligado. Hoy estamos con la presencia de la doctora Taina Vargas, es ortodoncista, es especialista en ortodoncia y en ortopedia maxilofacial, tiene posgrados en ortodoncia de autoligado, Diamond, tiene posgrados, subespecialidades en ortodoncia lingual y además tiene cursos avanzados en diagnóstico y planificación digital con ortodoncia para ortodoncia invisible. Ella nos va a dar mucha información tanto para el clínico como para los pacientes acerca de ortodoncia de autoligado. Bienvenida, doctora. Bien, gracias, doctor, por la invitación a este podcast. Un placer compartir los conocimientos con todos ustedes y pues sí, vamos a hablar ahora de la ortodoncia de autoligado. Exactamente. Para empezar, queremos saber exactamente qué es ortodoncia de autoligado. Bueno, la ortodoncia de autoligado es un sistema de brackets que no necesita una ligadura metálica o elástica que tenían los brackets convencionales. Entonces, el propio bracket tiene su sistema de puertas o clip, entonces que eso aprisiona al arco, lo que realmente va a actuar y va a realizarse el movimiento, ¿no? Entonces, esa sería la ortodoncia de autoligado y sus brackets, pues, las características del bracket, ¿no? Entonces, también tenemos, bueno, es la principal diferencia, ya que la ortodoncia convencional no traía las ligaduras convencionales, las elásticas, ¿no? Entonces, y esa era una diferencia abismal, ¿no? Con la ortodoncia de autoligado con el convencional, y además que nos tenía muchas desventajas la ortodoncia convencional, ¿no? Con brackets convencionales. Por ejemplo, ahora podemos observar, tenemos un bracket convencional con las ligaduras elásticas o ligado elástico, entonces lo que nos causaba atrapaba mucha placa bacteriana. Entonces una de las principales desventajas de este sistema convencional pues eran lo que atrapaban bastante placa, ya que es difícil, ¿no? La higiene con los brackets, ¿no? Con brackets, entonces con ligaduras elásticas pues es mucho más complicado, ¿no? Y además atrapaba bastante placa bacteriana y nos causaba caries. Perfecto. Desde un punto de vista biomecánico, ¿qué es lo que cambia realmente entre un bracket convencional y un bracket de autoligado? Bueno, el principal objetivo de un bracket de autoligado es, y su biomecánica es que se había comentado que el arco es el que ejerce ahí el movimiento, ¿no? En una ortodoncia de autoligado. Y entonces el propio bracket podía presionar al arco para poder realizar todos los movimientos deseados y controlados, ¿no? Entonces la principal función y beneficio que tiene este sistema pues es el biológico, ¿no? Entonces, ya que tenemos dos sistemas en el autoligado, tenemos el sistema pasivo y el sistema activo. Entonces, el mejor de todos es el sistema pasivo, ya que actúa directamente con fuerzas leves pero continuas, sin dañar el periodonto, ¿no? del diente. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
no, el sostén de los dientes, el que tiene, entonces no daña, entonces biológicamente muy compatible. Entonces uno de los principales beneficios de este sistema de autoligado es el pasivo, que eso se traduce en el paciente pues menos dolor, ya que en las etapas iniciales donde empezamos con la ortodoncia pues no causa esas molestias que con el convencional en una etapa inicial del instalado de brackets causaba bastante dolor, porque como vemos los elásticos pues son elásticos, entonces adaptaba bastante el arco al bracket, entonces lo presionaba, entonces hacía mucha fuerza y eso en otros pacientes pues no era lo conveniente y no es lo adecuado para ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces ya que si tenemos algún problema en el tejido periodontal, entonces no es un sistema para nada adecuado, ya que ejerce mucha fuerza un bracket convencional con una liguita convencional, ¿no? Entonces esa sería la mayor diferencia, el mayor beneficio de un bracket de autoligado. Doctora, en la experiencia que usted tiene trabajando con ortodoncia, con brackets de autoligado, ¿qué beneficios reales ha encontrado? ¿Y cuáles han sido solo propaganda comercial que usted ha podido ver durante toda su trayectoria? Bueno, entonces los mayores beneficios que tiene la ortodoncia de autoligado podemos observar en la imagen. Entonces ya no usamos las ligas convencionales ni elásticos convencionales. Entonces directamente el bracket nos actúa como una tapa, ¿no? Entonces, y lo que te traduce en que el arco en el bracket pueda hacer un juego en una etapa inicial, eso en inicial, ¿no? Entonces, lo que traduce, como había comentado, menos dolor, y aparte son mucho más cómodos para el paciente, ya que estos brackets pues son un poquito más redondeados, ya no dañan mucho a los labios o a la mucosa, entonces es un poco más cómodo que el convencional, ya es uno de los beneficios. Después, lo que atrapa menos placa bacteriana es uno de los principales beneficios también. Entonces, las citas son más espaciadas, ya que con la ortodoncia convencional nosotros teníamos que ver al paciente más seguido para hacer el cambio de una liga convencional, ya que estas pierden su fuerza, entonces en poco tiempo, entonces las citas eran mucho más, se los veía más seguido, entonces más que una ortodoncia de autoligado, pues podemos verlos a los pacientes cada mes o cada 2 meses, dependiendo ya para hacer solamente el cambio del arco, ya que esa es la función de la ortodoncia de autoligado. El arco es la clave, ya que los arcos que en la mayoría de los brackets autoligado pues son termoactivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues un arco termoactivo lo que hace es, ya que se activa con el calor, ¿no? Entonces la boca de nosotros pues está a una temperatura de 17 grados, ¿no? Entonces nosotros va a estar en constante movimiento, pero van a ser los movimientos, como había mencionado, pues continuos y leves, ¿no? Entonces no van a ser fuertes. Entonces la clave también aquí son este tipo de arcos en este sistema de autoligado, ¿no? Y aparte el mayor beneficio que les había comentado pues es de que ya que esas fuerzas leves y controladas que se dan, entonces no sufre el periodonto del diente, lo que se traduce en que no haya solamente inclinaciones en los dientes, ya que cuando hay mucha fuerza, lo que hace la ortodoncia la ortodoncia convencional hace que se inclinen los dientes, que se muevan sin control, y entonces en el sistema de autoligado pues no ocurre esto, sino que
como es un movimiento controlado y leve, lo que hace que poco a poco se vaya acomodando el diente, el periodonto y el hueso, ¿no? Entonces hay una remodelación y así no tenemos una pérdida de hueso. En los pacientes que están comprometidos periodontalmente, o sea, que tienen más encías retraídas, entonces, o con unas leves movilidades en los dientes, lo que nos ayuda también en esos casos es 100% una ortodoncia con brackets autoligados, ¿no? Sí. Este tema de una menor fricción del bracket autoligado se traduce en un mejor trabajo, en un trabajo más eficiente al mover los dientes. Pues sí, de hecho en las etapas iniciales sí, porque el bracket hace un juego con el arco hace un juego en el bracket. Ya cuando nosotros vamos activando en los meses, ¿no? Vamos cambiando estos arcos, pues nosotros llenamos el arco en el bracket, entonces ahí recién empezamos a mover más el diente, no solamente en inclinaciones, sino ya hasta la raíz podemos ir moviendo poco a poco, ¿no? Entonces es eso de la fricción es muy importante en este sistema de brackets de autoligado, ya que como les había mencionado también, tenemos los brackets autoligados pasivos y los autoligados activos. Lo que no recomendamos, a mi experiencia, no recomendamos los brackets de autoligado activo, ya que harían la misma función que un convencional en las etapas iniciales, no solo en las iniciales, ya que no queremos nosotros crear o generar mucho dolor en los pacientes cuando se instalan los brackets. Entonces, por esa misma razón, pues nosotros no recomendamos mucho el sistema de autoligado activo, ya que, como les digo, porque el clip hace ya la fuerza que en un convencional hace el elástico. Entonces, y en un pasivo, pues no ocurre esto, porque el clip va justo en el arco, en el activo, pero en el pasivo, el clip, pues, la tapita, entonces hay un juego en el arco, entonces no hay mucha fricción aún en eso. Pero después en etapas ya más avanzadas y donde ya tenemos los arcos más gruesos, entonces para allá, como les había comentado, para poder mover ya en cuerpo, ¿no? En cuerpo y no solamente la corona del diente, entonces queremos mover todo el diente, entonces sí nos sirve bastante. Perfecto, entonces es real que hay menos dolor durante el tratamiento, haciendo una comparación de brackets autoligados con brackets con ligas. Exactamente, eso sí, es muy real, ya que todos los pacientes que han llevado la ortodoncia convencional saben la diferencia, o saben cuando han iniciado, pues que había bastante dolor, no podían comer, por lo menos casi 5 en una semana, pero sí la ortodoncia de autoligado, pues lo hacen tranquilamente. Claro que sí hay leve dolor, pero no es tan marcado como un convencional. Perfecto. Entonces, los brackets de autoligado mueven más rápido los dientes al mismo tiempo, causan menos dolor y además mueven más rápido. De mover más rápido no lo hace tanto así, pero sí mueve lento, ya, porque eso nos permite ese tipo de sistemas, ¿no? Que haya un constante movimiento. Por ejemplo, se han hecho varios estudios con la ortodoncia convencional y los elásticos, ¿no? Y los módulos elásticos que nosotros ponemos. Entonces, que un módulo elástico, pues por la placa bacteriana, por el tipo de alimentación de los pacientes, pues este tipo de sistemas pues pierden su eficacia, ¿no? Es fuerte al principio y pierde su eficacia en unos pocos días, ¿no? Entonces, aparte de causarnos placa bacteriana, pues no hacía tanto los movimientos marcados, pero sí con una ortodoncia de autoligado, pues es continuo, y esa es la clave para el movimiento dentario. Entonces, que haya un movimiento, ¿no? Para que se pueda mover los dientes y acomodarse, pues que haya un movimiento, ¿no? Lento, continuo, pero no. En cuanto a tiempo total
de un tratamiento es el mismo tiempo con los brackets tradicionales versus los brackets de autoligado, o hay un acortamiento del tiempo total del tratamiento? Bueno, es aparente, es ligeramente aparente porque relativamente es menos tiempo, eso sí, no es pero tanta la diferencia, digamos, en meses, ¿no? Muchos meses no, sí, pero tal vez en un mes, en 2 meses, tal vez, pero no varios, ¿no? Entonces sí es relativo. ¿Y hay algunas desventajas o limitaciones de los brackets de autoligado que el paciente no sabe que está usando, que se deba considerar? ¿Limitaciones? No, cero. Yo creo que cero, porque como les había mencionado, hasta los pacientes que tengan algún problema periodontal pueden usar ortodoncia. Ya no se puede, ya pueden usar la ortodoncia si es que es necesario, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros diríamos que no son buenos ni adecuados, pues son los convencionales en ese tipo de pacientes, ¿no? Que sufren de estos problemas. Entonces, y quien realmente necesita hacerse un tratamiento de ortodoncia, no serían lo más recomendado los brackets convencionales, pero sí los autoligados y los de autoligado pasivo, ¿no? Especialmente, ya que, como les dije, es la mejor opción para este tipo de pacientes y no tienen ninguna excepción, ¿no? Se puede usar en todos los casos. He escuchado hablar mucho de que los brackets de autoligado trabajan mucho haciendo expansión, que no sé si precisamente sería su principal forma de trabajar de este tipo de brackets. ¿Es verdad eso? ¿Trabajan más haciendo expansión? Bueno, sí, depende mucho del asco más que del bracket, ¿no? Entonces, cada sistema de brackets que existe en el mercado, ¿no? De autoligado, pues tienen cada sistema tiene sus arcos que trabajan. Entonces, estos son los que hacen el trabajo, ¿no? Más que el bracket. Más que el bracket, exacto. Entonces, y sí, normalmente ese es el objetivo de una ortodoncia con autoligados, que nos ayuda mucho en la expansión. Ese es un beneficio también nos adiciona a las clínicas más que todo, y donde nosotros a veces tenemos pacientes donde nos falta, y realmente nos falta desarrollo, los maxilares, pues nos ayuda bastante para evitar lo que son las extracciones en un tratamiento convencional, ¿no? Entonces, normalmente en los tratamientos convencionales se recurría bastante a las extracciones, lo que a veces no acompañaba a la estética en un paciente, ¿no? Entonces, eso también ha cambiado ese tipo de planificaciones, pues, en un sistema de autoligado. Entonces, inclusive al hacer expansión, inclusive prescindir de algunas extracciones para corregir maloclusiones. Y también hablamos que causan menos de absorción de las tablas. ¿Cómo explicamos esto? Porque pienso que al hacer expansiones provocan más de absorción de las tablas vestibulares. Y aparentemente hay algunos detractores de los autoligados que se basan precisamente en ese punto, de que pueden provocar más bien mayor reabsorción de las tablas vestibulares. La clave es movimientos leves y continuos. Entonces, si nosotros tenemos eso, ¿no? Si nosotros creamos eso con este sistema, pues no podemos causar ninguna recesión, ninguna pérdida de hueso haciendo la expansión, ya que, como había comentado, pues nos ayuda más bien a aumentar, a crecer el hueso del diente, ¿ya? Entonces, ya que se hace con esas fuerzas leves. Si hiciéramos con unas fuerzas fuertes, por ejemplo, en un tratamiento con brackets convencionales, lo que sí habría sería inclinación, y lo que nos causaría sí la pérdida de hueso, ¿no? Y de encía también. Entonces, en el sistema de convencional sí se puede crear porque no habría un control, ¿no? Entonces, es bastante fuerte al inicio, como se ha comentado, entonces lo que nos hace mucha expansión, y solo si ocurre una inclinación, eso no quiere decir que hay expansión, solo es una inclinación, ¿no?
Entonces, lo que nosotros realmente queremos es actuar, como les había comentado, es todo el diente, no solamente en las coronas, lo que causa la inclinación, sino en cuerpo. Entonces, lo que nos va a acompañar en cuerpo cuando hacemos un movimiento, pues nos acompaña el hueso y la encía. Entonces, no habría pérdida. Y se han hecho varios estudios, nuevamente en el sistema de Engel, que es uno de los autoligados pasivos, pues que han hecho varios estudios, varios pacientes que han creado bastante expansión y no se ha perdido tablas vestibulares ni así. Entonces, cuando un paciente acude a su consulta o acude a la consulta buscando ayuda para resolver sus maloclusiones, maloclusiones dentarias, etcétera, etcétera, ¿cuál es el protocolo de diagnóstico y planificación que se utiliza? ¿Qué es lo que debe hacer el paciente? ¿A qué estudios debe someterse? ¿Qué estudios pide? Etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos un protocolo establecido para poder hacer toda la valoración para un paciente. Entonces nosotros empezamos con una historia clínica básica. Después nosotros tomamos fotografías clínicas, tanto extraorales como intraorales. Eso quiere decir una foto de todo el diente, después de toda la forma de la cara, para poder valorar estéticamente a nuestro paciente. Después nosotros solicitamos estudios radiográficos, ya sea tanto panorámico, cefalométricos, tomografías. Después nosotros recurrimos también ya a lo digital. Entonces nosotros solicitamos escaneado de toda la boca para poder observar, ¿no?, absolutamente todos los dientes. Después de todo esto, que es lo básico, pues nosotros hacemos una planificación en base a todos estos estudios que nosotros solicitamos al paciente para poder tener una visión, ¿no?, unos objetivos de tratamiento claros y precisos para cada paciente, ¿no?, individualizado, ya que estos estudios que son digitales pues nos permiten, nosotros planificamos con un software, con todos estos elementos de diagnóstico, pues nosotros con eso podemos absolutamente observar cómo está diente por diente, con la tomografía, con los modelos digitales. Entonces nosotros podemos ver cómo está el diente en el hueso, entonces qué movimientos podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces todos esos elementos pues nos ayudan pues clínicamente y radiográficamente, absolutamente todo, para poder hacer un buen plan de tratamiento para cada paciente. Entonces con todos estos estudios pues podemos inclusive con el sistema ya digital y con la planificación digital, pues podemos predecir cómo va a quedar nuestro paciente con los diferentes tipos de tratamientos que nosotros vayamos a plantear, ¿no? Entonces eso nos da ya una visión a futuro, entonces de cómo va a poder quedar ¿no?, mi paciente, y con todos los movimientos que nosotros vayamos a realizar y con qué tipo de aparatología vamos a poder atender a nuestros pacientes. ¿Sabe qué? Me encanta todo ese protocolo, tener un diagnóstico preciso, requerir desde un examen intraoral, fotografías intraextraorales, radiografías, tomografía, escaneos intraorales, etcétera, para hacer una planificación bien avanzada con softwares, poder visualizar cómo va a terminar el paciente al final del tratamiento, me parece impresionante. Y aquí me nace una pregunta, y va a disculpar mi atrevimiento, y todos los ortodoncistas de este nivel de mi atrevimiento, vamos a decir, porque he escuchado en nuestro medio que hay muchos ortodoncistas que solo precisan una radiografía panorámica para poder iniciar un tratamiento de ortodoncia. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo ve esta situación? Pues, bueno, es lamentable, ¿no?, ese tipo de colegas que no tienen tal vez una formación, ¿no? Entonces, para poder ver qué es lo más importante para el paciente, porque
no solamente se trata de mover mover dientes chuecos nada más, ¿no? Entonces, a veces les falta ese tipo de visión a este tipo de colegas que no realmente, sí es lamentable, ¿no? Que tengan esa planificación tan pobre. Entonces, nosotros recomendamos a todos los pacientes, ¿no? Que tengan cuidado con ese tipo de colegas que solo con unos estudios que absolutamente no nos dicen mucho, ¿no? Entonces que pueden hacer un tratamiento de ortodoncia, y ya que es un tratamiento realmente que tenemos que tener mucho cuidado con muchos detalles, que hay que observar absolutamente todo, porque como se comentaba, pues no es solamente diente, ¿no? Mover dientes chuecos y hasta que se vean bien, ¿no? Tenemos que mover los dientes para que se vean bien, puedan morder bien, tengan una oclusión ideal. Entonces no solamente es solo que se vean rectos los dientes, ¿no? Entonces se trata de que todo el sistema, tanto que sea estético, que sea funcional, entonces, ¿no? Sean dos cosas que sean muy importantes para un ortodoncista, ¿no? Entonces, llegar a ese tipo de objetivos. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de colegas, ¿no? Que solo piden esos estudios, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora. Me parece a veces muy poca información, como usted dice, para poder someter a un paciente a un tratamiento tan complejo, ¿no? Como es el tema de la ortodoncia. Y sí, tienen que los ortodoncistas cumplir los protocolos, seguir las normas y las guías para poder ofrecer un tratamiento de calidad a los pacientes. Doctora, para terminar, ¿qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que tiene más valor? ¿El conocimiento biomecánico del profesional, la experiencia del profesional o el tipo de aparatología que va a utilizar? Bueno, lo más importante siempre va a ser la planificación, ¿no? Una buena planificación con todos estos elementos, y además que tenemos nuestro alcance. Todo ahora el mundo es digital, entonces todo es digital, con tantas bondades de este mundo digital, pues podemos planificar casos muy complejos. Y lo más importante, ya que tenemos una buena planificación, el elemento, ¿no? Que sean brackets, sean alineadores, sean los convencionales, no importa no el instrumento, sino la planificación y los pasos que podemos seguir, ¿no? Para poder instalar cualquier patología, podemos mover bien, ¿no? Entonces, pero sí, lo que necesitamos es una buena planificación para poder tener un buen plan de tratamiento, ¿no? Y cumplir con todos nuestros objetivos que nosotros tenemos en un tratamiento de ortodoncia. Totalmente. Muchas gracias. Como lo hemos escuchado, lo más importante es la formación, el conocimiento, la experiencia y los protocolos que va a tomar el profesional ortodoncista. Obviamente que una aparatología más moderna como autoligado puede ofrecerle ciertas ventajas, pero ni el mejor autoligado del mundo va a funcionar bien si el profesional, si el ortodoncista no cumple los protocolos de diagnóstico y planificación y si no tiene la preparación suficiente. Gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Para despedirse, ¿alguna recomendación y conclusiones de esta nuestra charla? Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez a este podcast. Encantada siempre de asistir y de poder, ¿no?, de transmitir todos los conocimientos que tenemos. Pues, y bueno, a todos los que nos están escuchando, pues, bueno, ya uno al ortodoncista, pues que siempre se actualice con todos esos sistemas, con todo este mundo digital, ya que son herramientas que están a nuestro alcance y podemos hacer
cosas maravillosas, ¿no? Con nuestras planificaciones. Y bueno, a nuestros pacientes y futuros pacientes, pues recomendarles que busquen a un buen profesional, a un profesional especializado, y que siempre puedan averiguar, investigar, ¿no? De todo lo que el profesional les va a ir indicando, el caso que tengan. Entonces, que sean realmente profesionales especialistas, y recomendarles solo eso a los pacientes, ¿no? Que busquen un buen especialista. Muchas gracias. Hasta la próxima.